¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, bienvenidos a este repaso de los lunes, un fin de semana marcado por varios eventos deportivos. Hablaremos de ese A1 Padel Open Lanzarote que se celebró el pasado fin de semana en la Marina de Arrecife. Bueno, el pasado fin de semana, el domingo, fueron las finales, el sábado las semifinales y durante toda la semana hubo competición en Arrecife. Pero aparte de eso hablaremos del polideportivo, de la finalización de la temporada del Majetías, también de ese derbi del mundo del balonmano entre el CICAR y el Puerto del Carmen, que se llevó el conjunto capitalino, y empezaremos en el día de hoy, como siempre, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, con el Unión Suriaiza, el máximo representante hasta el día de hoy en el fútbol insular, el conjunto verde y negro, que como saben descendió, perdió la categoría la semana pasada de manera matemática. Este pasado fin de semana, Robert, sumó un punto, un buen punto, podríamos decir, ante el Rayo Majadahonda, que no le sirve para mucho, en este caso la Unión Suriaiza, que repito, ya ha perdido su plaza en la segunda red. No le sirve para absolutamente nada, Guille, pero sí para demostrar su implicación en la categoría y dignificar esta segunda red, porque sí que se jugaba mucho el equipo local, el Rayo Majadahonda, estaba luchando y sigue, aún tiene opciones de competir por entrar en ese playoff de ascenso, y el Unión Suriaiza plantó cara, ¿y de qué manera? Con portería cero, un buen empate a domicilio, pues como decimos, para darle color a esta segunda ref, que por la parte de arriba está ahí pendiente de esas posiciones de ascenso en la que está compitiendo el Rayo Majadahonda, y por la parte de abajo todavía hay un puesto, ¿no?, que sigue bailando entre el Real Madrid-Castilla, que ahora mismo está en el play-in, es en el play-out, como lo quieran llamar, ese play-off de permanencia. Real Madrid, perdón. Castilla es el Real Madrid, correcto. Es y el Colonia Moscardó, el conjunto de Javi Pobes, que también consiguió robar los puntos suficientes como para competir hasta la última jornada, una jornada que la tiene muy complicada porque, si no recuerdo mal, se mide al Guadalajara y a domicilio, absolutamente campeón y ascendido ya, y el Madrid, creo que el Madrid C recibe al Illescas, ya descendido, con lo cual tiene muchas opciones de salir de esa posición y de salvar la categoría el tercer filial madrileño. Sí, el Madrid C, que es el equipo que está peleando en la zona de abajo, empató 1-1 ante el Conquense, y en este caso el Colonia Moscardó empató 4-4 en un partido frenético ante el Melilla. Robert, vamos a hablar ahora de la tercera división, que sí que es verdad que está en liza y bueno, tiene más alicientes para nosotros como medio local, para la Unión Deportiva Lanzarote. Robert, que consiguió ganar con solvencia, goleando en este caso al Villa Santa Brígida, le echa un cable también al San Bartolomé. Ahora hablaremos de San Bartolomé porque el Villa era uno de los equipos metido en la zona media-baja de la clasificación, que luchará con el San Bartolomé por no descender, que hay que decirlo que ya prácticamente lo tiene hecho, pero nos centramos en el conjunto rojillo. Robert ganó a un punto ahora mismo del playoff. Sí, se queda a un solo punto de su próximo rival y con ellos el principal candidato para acceder a ese playoff. La próxima semana la Unión Deportiva Lanzarote visitará al Mensajero en el Silvestre Carrillo, en La Palma, partido muy complicado para los de Juan Carlos Socorro, pero esta semana consiguió hacer los deberes, superar al Villa de Santa Brígida, ayudar también al otro representativo lanzaroteño, como es el San Bartolomé, dejarlo por debajo en la clasificación y a la espera de ese enfrentamiento, aunque yo creo que la Unión Deportiva Lanzarote tiene opciones, el empate del Mensajero le permite también que esa diferencia de 4 que había en la clasificación, de 3, perdón, que había en la clasificación se reduzca, y dependa también esa última jornada, ¿no?, donde el Mensajero no lo va a tener nada fácil y la Unión Deportiva Lanzarote recibe al Marino. Como van 2 partidos para una Unión Deportiva Lanzarote que sigue optando al playoff, que depende de sí mismo y que vamos a ver si es capaz de conseguir, porque necesita la victoria. El empate no le valdría, por lo menos en esa penúltima jornada, para acceder al playoff, porque se sigue sacando un punto el conjunto palmero, pero sí que la última ya sería otra cosa, ¿no?, con lo cual se ve la situación de otra manera. Bueno, ahora mismo, como bien comenta Robert, la Unión Deportiva Lanzarote depende de sí mismo, al igual que el Mensajero. Este próximo fin de semana es un partido que vale un playoff directamente. El conjunto rojillo jugará en el Silvestre Carrillo, en La Palma, ante el Mensajero, con un punto de desventaja. Si empata no le serviría en principio, salvo que pinchase el Mensajero en la última jornada, que hay que decir que juega contra el Villa de Santa Brígida. La Unión Deportiva Villa de Santa Brígida, que se puede estar jugando el descenso. Sí. El Lanzarote, el último partido, jugará ante el Marino, con lo cual, Robert, a priori, este domingo en el Silvestre Carrillo, pues bueno, lo que ocurra, una victoria de la Unión Deportiva Lanzarote prácticamente les situaría en el playoff final.
en esa fase de ascenso a la segunda red, un empate y una derrota no le serviría. Está muy interesante esta tercera división por arriba. Las Palmas ya lo tenía hecho, ya Las Palmas Atlético ahora ya no lo tiene tan sencillo, va a tener que luchar y conseguir victorias hasta el final por la buena racha que mantiene el San Fernando. Por la parte de abajo lo mismo, ahora enlazamos si quieres con el... Venga, vamos a enlazar, Robert, si te parece, con el empate de San Bartolomé, de un partido que debió ser convulso, con varios expulsados, 0-0 ante el Arcángel San Miguel, un empate ante un rival que en principio no es de los más potentes, pero un empate suficiente, Robert, para colocarse décimo en la tabla, 39 puntos y 32 ahora mismo serían los puntos que marcan el descenso, ¿no? Con lo cual ya prácticamente lo tienes. Es un punto que vale oro, Guille, un punto muy meritorio por la gran temporada que está haciendo también el San Miguel, que viene a ascender a la categoría y que está haciendo una buena campaña, esta de confirmación y de primera presencia en la tercera división. Y un punto decimos que vale oro porque tal y como se da la situación, San Bartolomé con una victoria más ya prácticamente salvaría la categoría. Ha dejado a 4 equipos entre su posición, la décima, y la zona de descenso, que ahora mismo para mí marca el Santa Úrsula, a la espera de posibles arrastres, porque ya yo creo que Buzanada también ha dicho adiós a la categoría, junto a los Llanos, junto al Estrella, precisamente el próximo rival de los Batateros, y contra el Unión Viera, y el Unión Viera, que es el que ya también ha descendido y que será el último de los conjuntos de esta tercera división en los que tenga que enfrentarse el equipo dirigido por José Labrador. 2 enfrentamientos para conseguir una victoria y asegurarse de forma y manera matemática la permanencia. Bueno, pues San Bartolomé que ha hecho los deberes, que se mantendrá un año más en la tercera división. Robert, nos vamos a la preferente, donde el Taiche sí que lo tiene más complicado y parece que el equipo de Juan Daniel García está abocado al descenso. Este fin de semana cayó derrotado por 2-1 ante el Atlético Gran Canaria, Robert, y ahora sí que sí, pinta muy mal para el conjunto blanquiazul. Sí, no están saliendo bien las cosas, Guille, cada vez está más cerca de sus rivales, sobre todo a domicilio, que era un poco el talón de Aquiles que tenía el conjunto blanquiazul, pero la realidad es que la situación es complicada, está 18º, ya no van quedando tantos rivales fáciles, la gente se juega mucho en la parte de abajo, a pesar de que van a ser estos 2 rivales que le vienen, son de zona media, pero después ya son enfrentamientos directos y eso es un arma de doble filo, Guille. Todo el mundo se está jugando cosas en esta categoría y estos puntos que ha dejado escapar, sobre todo como local, el conjunto dirigido por Juan Daniel García aquí en Lanzarote, le van a pesar y necesita una reacción ya, porque si no, la situación en las últimas jornadas, sabemos cómo funciona esta interinsular preferente, ya se dieron resultados esta semana algo extraños y cada vez los vamos a ver jornada tras jornada. Quedan 7 partidos, si no me equivoco, en la interinsular preferente, una liga que sabemos muy larga, aún así es revocable la situación, 41 puntos para el Taiche, que está ahora mismo 18º, para salir del descenso tendría que llegar mínimo a 44 puntos, que son los que marca ahora mismo el Arucas B, es decir, está 3 puntos por debajo de la salvación y quedan todavía 21 en juego, quedan muchísimos puntos en disputa, pero sí que es cierto que la tónica y la dinámica del conjunto lanzaroteño es poco regular, ¿no? En cuanto sobre todo como local, porque fuera sí que es cierto que es más complicado, ¿no? Los desplazamientos, algunos jugadores que te pueden fallar por trabajo, a pesar de que se ha reforzado en la ventana de invierno, pero la realidad es que a domicilio no están saliendo bien las cosas. ¿Dónde estás dejando escapar la salvación? En casa. En casa ahí tienes que ser más fuerte y no lo está siendo. El Tinajo, Robert, que ganó este fin de semana y vuelve a engancharse a la zona media alta, está 6º con 58 puntos, se impuso 2-1 en los Volcanes en ese último partido ante el Sotavento, y el conjunto azulón, Robert, ahora mismo con 58 puntos estaría 7 de meterse para una posible pelea a la por la Copa del Rey. No, sí, la Copa del Rey, que es el único objetivo que le puede quedar al conjunto dirigido por Orlando Lemes, y bueno, no está fácil porque la diferencia, lo comentamos, esa racha mala de resultados en enero le complicó mucho la temporada, pero está a 7, necesitaría hacerse muy fuerte también, no solo en los Volcanes, que lo está haciendo, el otro día una muy buena victoria ante el Playas Sotavento por 2-1, sino necesitaría robar en alguno de esos enfrentamientos directos puntos a domicilio. Vamos a ver si son capaces, porque es un premio gordo importante, ¿no? Disputar esa primera ronda de la Copa de Su Majestad el Rey. Robert, nos vamos a la Juvenil División Honor, también que poco a poco llega a su fin, queda tan solo una jornada que medirá la orientación marítima con el
Unión Suryaiza, ese derbi último que ya no servirá para uno ni para otro, el Unión Suryaiza con la salvación en el bolsillo hace tiempo, y el Marítima también descendido desde la semana pasada. Robert, este fin de semana cayó ante la Lucas por 1-2, y el conjunto de Ezequiel Vietes cayó ante el Filial Amarillo 5-1 en un partido, bueno, un mero trámite, y en este caso también el Marítima pues ya ha descendido. Sí, un Marítima que poco o nada tenía que jugarse en el partido y que perdió 1-2. Y ahí estamos viendo imágenes del conjunto dirigido por Basilio Coco, que perdía la categoría de forma matemática la semana pasada, y un Unión Suryaiza que ya desde que no le daba para meterse en Copa del Rey, entre esos 4 primeras posiciones o el mejor quinto, se ha dejado ir un poco, y los resultados, además de ser los rivales que son, que ha perdido tres partidos de forma consecutiva, pero entre ellos están Las Palmas y el Tenerife, 5-1 caía ante el campeón, absoluto dominador de la categoría, como es el juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas. Descendemos, Robert, hasta la Liga Regional, y se ha cumplido un poco tu pronóstico, ¿no? La Unión Deportiva Valterra, lo comentaste hace un par de semanas, incluso estando por debajo del Marítima y del Club Deportivo Tite, tenía un calendario, entre comillas, o consideradas que llegaba mejor a este final de temporada. Ahora depende de sí mismo. Ganó el Valterra, perdió el Marítima, que quizás eran los dos resultados más jugosos, porque el resto de la jornada sí que es menos llamativa. Ahora comentaremos, no obstante, los resultados, Robert, pero el Valterra que llega a esa última jornada dependiendo de sí mismo. Sí, y se mide al Teguise, si no recuerdo mal, en la última fecha de la Liga regular, los de Adolfo Pérez, que consiguieron una importante victoria a domicilio frente al Yaiza, contundente además. Y comentábamos hace unas semanas que, analizando un poco el calendario y las tendencias de los equipos, el calendario que a priori era, y siempre entre comillas, porque esta categoría es muy igualada, más sencillo lo tenía era la Unión Deportiva Valterra, que se lo había currado a lo largo de toda la temporada. El otro partido destacado era el win-to-win entre la Unión Deportiva Lanzarote y la Orientación Marítima. El que ganaba lo tenía hecho. Y fue el conjunto dirigido por Pepe Corujo el que se llevó el gato al agua por 1-0, un partido muy igualado, muy competido, y que deja al Marítima a 2 puntos, dependiendo de una posible derrota tanto de la Unión Deportiva Lanzarote como, sobre todo, de la Unión Deportiva Valterra, que se mide, como decimos, en casa al Club Deportivo Teguise. La Orientación Marítima se mide enfrenta con el Aria Club de Fútbol. Con el Aria, efectivamente, la jornada en total nos dejó esa victoria de Tiñosa 3-1 ante el PDC en el derbi tiñosero. El conjunto rojillo, como adelantó Robert, se impuso 1-0 al equipo de Carmelo Hernández. 1-4 cayó el Yaiza B ante la Unión Deportiva Valterra. El Tite ganó 2-1 al Inter de Playa de Onda, que lo comentábamos, que bueno, podía beneficiar al Tite el campeonato. Ese partido contra el Sporting Tías le condenó, necesitaba una victoria porque no va a sumar en esta última jornada, que es el equipo que descansa. El otro que no va a jugar es la Unión Deportiva Lanzarote, pero va a sumar más 3 de los puntos contra el Altavista, un Altavista ya retirado, con lo cual la Unión Deportiva Lanzarote tiene garantizada plaza en ese playoff, y entre la Unión Deportiva Valterra y el Orientación Marítima se van a disputar en la última jornada, dependiendo de sí mismo la Unión Deportiva Valterra, esa última plaza de playoff. El Marítima tendrá que ganar al Aria y esperar que pinche el Valterra de Adolfo Pérez. Robert, nos vamos al mundo del balonmano, que hubo derbi este pasado fin de semana, el Cicar, que llega como un torbellino a este final de temporada, arrasó un partido donde demostró su superioridad, 14-28 el resultado final, Robert, victoria aplastante del equipo de David Betancor. Sí, no dio ninguna opción, se está jugando el ascenso, le quedan 3 partidos, porque ya jugó la semana que viene y ya lo ganó, un partido adelantado en ese parón por selecciones. El conjunto, como decías, de David Betancor, que se llevó el derbi, el último del penúltimo, porque aún le queda ese Puerto del Carmen recibir en la última jornada al balonmano Zonzamas. El penúltimo derbi de la temporada fue para el Cicar, que ahora tiene 2 enfrentamientos como visitante y uno como local para ascender a la Liga Guerreras Iberdrola. Cerramos también prácticamente la temporada del Zonzamas, Robert, con victoria ante Licasa y bueno, acariciando ya el ascenso. Era el partido más complicado, Guille, y siempre con todos los respetos, que le quedaba al conjunto de Juan Rivera. Prácticamente tiene, pues son 6 puntos con el ascenso, 5 con el segundo clasificado, que es el Cicar, pero son 6 puntos y quedan 8 en disputa. El de la semana que viene prácticamente los tiene ganados, va a jugar contra el Costa de Almería a domicilio, y después le quedan 3 partidos en la isla de Lanzarote para conseguir una victoria que le permita jugar la temporada
que viene en la máxima categoría del balonmano nacional. El Majetia cierra la temporada también con unos números históricos, Robert, y nosotros cerramos este directo marca con también una de las noticias del fin de semana, esa celebración del A1 Padel en la Marina de Arrecife, ese torneo internacional donde nuevamente brilló por su espectáculo. La final, Robert, se la llevaron finalmente los argentinos Maxi Arce y Franco Dal Bianco, que se impusieron, en este caso, a otra pareja también conformada por argentinos, ganaba ante Luciano Pupo y Maxi Maldonado por 6-4, 2-6, 6-1, Robert. Segunda edición en Lanzarote, va creciendo, cada vez más público, cada vez más expectación y mucho nivel en la cancha, Guille. Creo que son dos parejas jovencísimas que, según dicen los expertos, tienen mucha tendencia para estar en la máxima representación del pádel mundial en breve. La verdad que espectacular las imágenes, ahí estamos viendo también mucho nivel, algunos de los clips de esta final, celebrada el pasado domingo en la Marina de Arrecife, que bueno, nuevamente congregó a muchísima gente y sobre todo un gran espectáculo de categoría para la isla de Lanzarote. Robert, con esto nos despedimos, muchísimas gracias. Estaremos el jueves en Marcador y a todos ustedes les emplazo el próximo lunes aquí en Lanzarote Televisión. Mañana en la 104.5 nos pueden escuchar en Radio Marca Lanzarote.